Y que esa palabra, Señor Jesús, quede en mi corazón y en cada Gracias, hermano, igualmente. Amén. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, y declaramos una victoria grande y poderosa en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Dele gloria a su Señor con todo su corazón. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Abra su Biblia en el libro de los Jueces, en su capítulo 12, versículos 5 y 6. En lo que está abriendo su Biblia, quiero hacer un recordatorio que el día lunes, por ser día festivo, va a estar la actividad de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Por lo tanto, en la noche no va a haber servicio. Solo para que lo anote ahí, no vaya a venir a dar vuelta nada más, porque va a estar cerrado en la noche. Solo este lunes. Entonces, para que tomen eso en cuenta, mis amados hermanos. ¿Lo tenemos? Amén. Jueces 12, 5 y 6, y dice la palabra del Señor, lo leemos en el poderoso y potente nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad le preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciar correctamente. Entonces echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Oremos, hermanos. Amado Dios y buen Dios que estás en el cielo, en el poderoso nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor. Señor, queremos llenarnos más de ti en esta hora del día, Padre Celestial. Muéstranos tu rostro, Padre bendito. Queremos ver tu gloria, Padre Celestial. Señor, sabemos que hay un Dios grande, hay un Dios vivo que nos escucha y atiende nuestras oraciones. Señor, en esta hora te decimos, este culto es para ti, Padre Celestial. Las alabanzas para ti, mi amado Dios. Señor, tu palabra ya ha sido bendecida. Ahora bendícenos a cada uno de nosotros, Padre, para recibir ese alimento espiritual, Padre bendito, que tú tienes en esta hora de la tarde para nosotros, Señor. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar asiento, hermano. Bien. El tema de hoy es enclave Jefté. ¿Se recuerdan que hablamos la otra vez de Jefté? Le voy a hacer un breve resumen. Jefté era un hombre que de niño fue despreciado por su madre. Su madre era prostituta. Fue despreciado por sus hermanos, fue despreciado por su padre, fue despreciado por su madrastra, fue despreciado por los jueces del territorio de donde estaba Jefté. Un hombre totalmente despreciado. Pero él no se quedó con eso, él no se quedó con que era despreciado y fue a perder su vida por allá, mas sin embargo él confió en Dios y puso su confianza en el Señor. Así fue que el Señor lo hizo un gran guerrero. Él luchaba y logró conquistar muchas tierras. Luego vino y defendió a los galaditas, de donde a él lo echaron. Y el Señor lo tomó. Los que lo desecharon lo volvieron a llamar y lo pusieron como juez de ese lugar. Ese es Jefté, un hombre desechado, un hombre que todos le cerraron la puerta, hijo de una prostituta, pero nunca bajó los brazos, porque él conoció a un Dios que es todopoderoso. Y bendito sea el Señor. Y sin importar su situación, él confió en el Señor. Había vencido a los hijos de Amón. Vencieron y conquistaron toda esa tierra, pero los hijos de Efraín no colaboraron con él. Cuando él ya había vencido la guerra, vinieron los hijos de Efraín y le dijeron, bueno, ¿por qué no nos llamaste a pelear esa batalla? Como ya había ganado, ellos también querían ser parte de esa gloria. Y entonces le dice Jefté,
Pues cuando yo estuve en dificultad, los llamé a vosotros y me dejaste solo. Y yo tuve que arriesgar mi vida con todos mis hombres para pelear cuando tú no viniste. Ahora vienes y quieres también parte de esto. Entonces dijo Jefté, no te va a tocar nada. Y los efraínitas dijeron, entonces vamos a pelear contigo. Cruzaron, los efraínitas estaban de este lado del Jordán. Cruzaron el Jordán para pelear con Jefté y Jefté los venció. Y todos ellos quedaron de este lado del Jordán. Y entonces aquí, cuando venció Jefté, Jefté también tomó todo aquel lado del Jordán. Y dice que se pusieron en los vados. Los vados quiere decir el lugar más bajo del río, donde se podía cruzar. No había mayor dificultad. Lo demás del río era muy alto o muy profundo. Y por eso no podían cruzar. Entonces vinieron todos los ejércitos de Jefté y se pusieron en los vados. ¿Y qué pasó? Todos los efraínitas quedaron de este lado y querían regresar a su tierra, pero su tierra ya la tenía tomada Jefté. Entonces Jefté se ideó algo, como se parece, es como entre guatemaltecos, ¿verdad? Uno no sabe si es de Huevo, es de Shela o es de... Nos parecemos, todos somos 2 metros, rubios, ojos verdes, no, ¿verdad? Pero nos parecemos. Bien, entonces dijo Jefté, ¿cómo le hago yo para diferenciar uno del otro? De igual manera dijo, ya sé, vamos a poner una clave, como lo que hoy sería el pasaporte, la visa, ¿verdad? Y háganles pronunciar Shibolet, porque de este lado del Jordán no podían pronunciar la H, no podían decir Shibolet, ellos decían Sibolet. Es como que le dijéramos a un gringo, ¿verdad? Allá en México, y le decimos, ¿tú eres gringo? Y él dice, no. A ver, di taquito, taquito. Su pronunciación no va a ser porque no es su idioma natal. Entonces, los de Efraín no podían decir Shibolet, ellos decían Sibolet. Y al decir Sibolet, ahí, ¡pum!, los degollaban. 42,000 efraínitas quedaron ahí en los vados degollados. ¿Por qué? Por no poder pronunciar Shibolet. Es muy importante, hermanos. Si nosotros queremos movernos al reino de los cielos, hay que aprender a hablar en Shibolet. Y eso es lo que hoy trae el Señor para cada uno de nosotros. Mire lo hermoso de esto. Shibolet en hebreo quiere decir corriente de agua. No, cuando nosotros decimos el Espíritu Santo se mueve en nosotros como ríos de agua viva. Pero Shibolet quiere decir corriente. Corriente quiere decir que viene con más ímpetu, más fuerte. Aquella que de repente viene una corriente, dice, porque esas corrientes aparecen de repente y se lleva todo a su paso. Eso quiere decir Shibolet, corriente de agua. Y Sibolet es la forma incorrecta de decir Shibolet, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Jefté se ideó, esa clave. Di la clave, di Shibolet, decía Sibolet y ahí quedaba muerto. Bien, entonces para nosotros empezar a aprender a hablar Shibolet, lo primero, hermanos, es acercarnos cada vez más a la presencia del Señor. Mientras más nos acerquemos a la presencia del Señor, más vamos a hablar como el Señor habla. Así le dijeron a Pedro. A Pedro le dijeron, tú eres uno de ellos porque hablas igualito a ellos. Y Pedro dijo, no, pero no se puede ocultar lo que uno es. No se puede ocultar que usted es un siervo de Dios, un hijo de Dios. Porque actúa como siervo de Dios, porque actúa como hijo de Dios. Shibolet no solo es lo que decimos, Shibolet también es lo que hacemos, hermanos. Es lo que diferencia a un grupo de otro grupo. ¿Qué nos diferencia a nosotros como grupo? Este hermoso nombre, el nombre de Jesús. Todos conocen el nombre, pero no todos conocen al dueño de ese nombre. Esa es la diferencia. Para poner un ejemplo, en Samuel, les voy a leer esto que dice Samuel, solo les voy a leer estos 2 versículos. Segunda de Samuel 23, 14 y 15, para los que anotan. Dice, David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a las puertas? Mire lo que está diciendo David. Con vehemencia, él lo está diciendo así como que con un gran deseo y
y estaba él en su tienda de acampar, porque estaban a las afueras, iban a atacar a sus enemigos, y ellos se quedaron allá a las afueras listos. Y él estaba en su tienda de acampar y dice de repente: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de mis enemigos? Pero ahí estaban los 3 valientes de David, pero no estaban lejos. Ellos estaban a la par de la carpa. Por eso oyeron el suspiro, porque no fue un grito, fue un suspiro, un deseo, como cuando él dice: ay, siquiera alguien me regalara una coquita fría ahorita, ¿verdad? Más o menos así. Él dijo: ¿quién me diera del pozo de mis enemigos? Y ellos ni lo pensaron, hermanos. En esa misma salieron corriendo, tomaron espada, pelearon, agarraron el agua del pozo de sus enemigos, venían lastimados, cortados, golpeados, y llegaron a la tienda de David y le dice: David, ten. Y David dice: ¿y esto qué es? El agua del pozo de tus enemigos. ¿Y por qué fueron ustedes? Porque ese fue tu deseo. Y entonces dice David, y riega el agua y lo tira al suelo: ¿cómo he de beber yo esta agua que ha corrido sangre por ella? Y mis siervos pusieron en riesgo sus vidas. Y lo tiró. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que mientras más cerca estemos del Señor, hasta el suspiro de Dios vamos a escuchar. A veces preguntamos a Dios: Señor, ¿tú quieres esto? Háblame, Señor, guíame tú. Pero lo decimos tan lejos que cuando Él habla no escuchamos. Él habla, pero a veces estamos tan lejos que no escuchamos su dulce voz. Esa voz apacible, esa voz como un viento. Pero si usted se detiene y se acerca a su presencia, va a oír que el Señor le dice: hazlo, hijo. O detente, no lo hagas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a la presencia del Señor. Así como los valientes de David, por estar cerca de la carpa, pudieron escuchar lo que su jefe quería. Y así el Señor quiere que estemos cerca para escuchar esa hermosa voz. Vea lo que dice Marcos 2, 3 y 5. Solo estoy poniendo como ejemplo esto. Marcos 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 3 y 5. Y dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Creo que esta historia narrada aquí la mayoría la conocemos, si no es que todos. Hágase de cuenta que está así la iglesia llena. Y nuestro Señor Jesús estaba aquí dando el discurso, la palabra. Pero era tan lleno que ya no podía entrar más gente. Y esos 4 amigos estaban hasta allá. Quizás hasta allá ellos ya no escuchaban. Pero cuando vieron la necesidad del hermano, el ingenio empezó a funcionar. Él necesita de Cristo. ¿Cómo hacemos? Y subámoslo al techo. Y abrieron un agujero en el techo, y dice, y con lazos lo bajaron. Y cuando lo bajaron, el Señor dice que tomó en cuenta la fe de ellos, de los 4 que lo bajaron. Y les dijo: tus pecados te son perdonados. Y ahí se narra otra cierta situación, pero me voy a quedar ahí. ¿Qué pasó con estos 4 amigos? Estaban hasta allá afuera, pero cuando vieron la necesidad de su hermano, acercaron a su hermano a Cristo. ¿Y saben qué pasó? Acercando a su hermano a Cristo, ellos se acercaron más a Cristo. Porque los que estaban allá afuera y no oían la palabra, estaban viendo en primera persona cómo Dios hacía el milagro. Eso es lo que Dios quiere. Llevemos a los hermanos cerca de la presencia del Señor. Llevemos a las almas cerca de la presencia del Señor. Y usted, sin darse cuenta, en ese momento que usted lleva el alma a la presencia del Señor, usted también va a estar frente a frente de la presencia del Señor. Por eso el trabajo no es en vano, hermanos. Quizá aquí, y sin el quizá, seguramente aquí hay un corazón que está diciendo: nunca se ha visto el trabajo que yo hago. Porque tal vez usted ha ido y se ha sacrificado para llevarle la palabra a alguien, y solo usted y el Señor saben que usted llevó esa palabra a ese alguien. Aquí está esa persona, yo lo sé. Aquí está esa persona que está diciendo: quizá fue de balde, o quizá es muy poco.
Es que el trabajo en la obra del Señor, hermanos, no es para que nosotros nos hagamos, uy, estoy haciendo mucho, o para que digamos, uy, estás haciendo poco. Trabajar para el Señor es acercarnos cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Cuando empezamos a pensar en Shibboleth, empezamos a ver las cosas del Señor de otra manera. Ya no en cantidad, sino en calidad. Yo puedo ir a hablarle a 100 personas. Eso es cantidad. Pero si no estoy lleno del Espíritu Santo, porque quien hace la obra es el Espíritu Santo, ni una de esas 100 personas va a venir. Pero si yo voy lleno del Espíritu Santo y le hablo a esa mujer, a ese hombre en el bus y le digo, Cristo te ama, y le va a decir, ¿en dónde te congregas? ¿Por qué impactó esa palabra? Porque el Espíritu Santo está en usted. Trajo a uno a la iglesia, a uno le habló. ¿A aquel le habló a 100 y no vino ninguno? No es cantidad, es calidad. Pero miren, hermanos, lo que se está olvidando hoy en día en la iglesia, se está olvidando mi relación con el Señor. Estamos pensando en mi relación con los demás, pero se está olvidando mi relación con el Señor. Yo les voy a confesar esto, hermanos, y no me preocupa decirlo, porque todos padecemos de algún momento de algo. Y llegó un momento en que yo me di cuenta que cuando leía la palabra, cuando escuchaba la palabra, escuchaba la alabanza, lo primero que yo estaba pensando, la predicación. Esto está bien para reflexionar. Y la predicación, veía la palabra, esto puedo predicar. Escuchaba la palabra, eso puedo predicar. Ahí hay un buen tema. Y se me estaba olvidando ¿y yo? Ya no estaba leyendo la palabra, esto es para mí. Yo estaba leyendo la palabra, esto es para ustedes. No, esto es para mí. Si usted evangeliza es porque usted ama al Señor. Si usted viene a la iglesia es porque usted ama al Señor. Pero llénese usted, llénese usted. Porque va a llegar el momento en que el Señor le va a decir, di Shibboleth. Y usted, si está lleno del Señor, va a poder decir Shibboleth. Si no, va a decir Shibboleth. Y ahí, ¡pum!, adiós cabeza. Vean, hay unos personajes bíblicos, hermanos, que hablaron Shibboleth y movieron la mano de Dios. En el libro de Daniel encontramos la historia de Mesac, Sadrach y Abednego. Nabucodonosor les dijo a ellos, van a adorar a esta estatua. Pero Sadrach, Mesac y Abednego, ellos fieles al Señor, y le dijeron, no adoraremos. Y si no adoran esa estatua, los vamos a meter al horno de fuego. Y no adoraremos. Y es más, le dijeron, ahí es donde ellos empiezan a hablar Shibboleth. Y les dicen, no adoraremos esa estatua, porque solo a nuestro Dios adoraremos, a ningún otro Dios. Y es más, mi Dios podrá salvarnos de ese horno de fuego tuyo. Y si no lo hiciere, eso es hablar Shibboleth. Es aceptar el sí y el no del Señor. Él me puede salvar. Y si no lo hiciere, yo no serviré a otro Dios más que a Él. Eso es hablar en Shibboleth. Y cuando los metieron al horno de fuego, se quemaron los guardias y a ellos no les pasó, ni un pelo se les quemó. Y dijo Nabucodonosor, ¿cuántos metieron? 3. ¿Y por qué hay 4 ahí? Porque para el que cree, todo le es posible. Y dice la palabra de Dios, se cumple la palabra de Dios cuando dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Esto es fe. Esto es hablar Shibboleth, que no importa la situación, yo seguiré adorando a mi Señor. No importa la circunstancia, yo seguiré adorando a mi Señor. Vamos a hablar en clave Jefté. Vamos a hablar en Shibboleth, que no importa que mi situación de niño, de joven haya sido la que haya sido, yo seguiré adorando a mi Señor. Todo tiene un propósito, hermanos. Todo tiene un propósito. A veces decimos, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo pasé esto de niño? ¿Por qué yo pasé esto? Pero nosotros no sabemos que quizá el Señor estaba armando un Jefté
sacando ese guerrero de Jefté. Jefté no hubiera sido un gran guerrero si no hubiera pasado por todo eso. Hubiera sido igual que sus hermanos. Se acobardaron cuando vino la guerra. ¿Por qué? Porque sus hermanos estaban cómodos. Pero él no. A él lo tuvieron que sacar, tuvo que trabajar de niño, tal vez lo golpearon y más cosas allá. Mas sin embargo, él se hizo fuerte y dijo: yo soy de Dios y voy a salir adelante. Y salió adelante. Mesac, Cedrac y Abednego nos dejan una gran lección, hermanos. Todos, yo pienso que la mayoría nos vamos a asustar, hermanos, cuando viene la dificultad. Hay un hombre, hermanos, un pastor de Corea del Norte. Y este pastor, el pastor Lee le vamos a poner. El pastor Lee tenía su congregación, pero en Corea del Norte no dejan como estamos nosotros ahorita, ¿verdad? ¡Qué lujo! Parking, aire, asientos cómodos, cámaras, luz, una comodidad total. Pero el pastor Lee tenía su congregación y ellos no podían darse a conocer porque los mataban. Entonces él dice que tenía su congregación como en una cueva que estaba debajo de una carretera, que cuando hicieron la carretera dejaron esa cueva ahí, y ahí se congregaban 30 del pastor Lee. 30 congregados, y entraban en escondidas y no cantaban en voz alta, voz bajita. Ellos quisieran cantar aquí, bueno, así como los de aquí, ¿verdad? Como les gusta alabar al Señor y exaltarlo. Bendito sea el Señor. Sí notaron la ironía, ¿verdad? Entonces, de repente dice que el alcalde de ese lugar iba a remodelar todo ese tramo de carretera. Y cuando empezaron a pasar las máquinas, se cayó parte de esa cueva y ahí estaban los 30 y el pastor Lee. Y tuvieron que salir y los agarraron. Y le dijeron: ¿y ustedes qué hacen aquí? Cuando le vieron la Biblia: ustedes son cristianos. Y agarraron la Biblia y la tiraron y le dijeron: escupan sobre esto, blasfemen para salvar sus vidas. Y el pastor Lee dijo: no lo haremos. Claro que lo harán. O les quitamos las vidas. No lo haremos. Agarraron a los niños, agarraron a 2 niños y les pusieron una soga en el cuello y con la máquina los tenían así, y le dijeron a los papás: nieguen a su Dios o ahorcamos a sus hijos aquí. Y se le acerca el padre a los hijos y le dicen: espera un poquito, ahorita nos vamos a juntar con el Señor. No lo haremos. Y ahorcaron a los niños. Los mataron enfrente de sus padres. Y así les decían a todos: no lo haremos. Y los mataban, y los mataban, y los mataban. Y yo me imagino al pastor Lee llegando al reino de los cielos, tocando con toda su congregación. Y el Señor dice: no van a abrir la puerta a ustedes, yo la voy a abrir. El Señor se levanta de su trono y abre la puerta. Pastor Lee, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Y cuando estaba el pastor Lee, entró. Yo me imagino, ahí habían miembros del ministerio de alabanza, porque el Señor da dones, pero no podían, porque no se podían oír. Y le dice el Señor al pastor Lee: pastor Lee, este es el mejor culto que me han dado allá en la tierra. Pase, pastor Lee. ¿Quiénes de ustedes son ministros de alabanza? Yo. Ángeles. El de la guitarra, dáselo a él. El del piano, a él. Esa es la alabanza que a mí me agrada. Esa es la alabanza que a mí me gusta. Esa alabanza, hermanas, sinceros. ¿Quién miraba toda la congregación del pastor Lee? Nadie. Pero el de allá arriba sí estaba viendo. Eso es hablar el Shibolet, hermano, en clave Jefté. El hijo pródigo, mis hermanos, dice: y volviendo en sí, dijo, volviendo en sí. ¿Por qué? Porque él ya estaba hasta perdido, el hijo pródigo. Pero cuando él reaccionó estando ahí entre los cerdos, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Arrepentimiento, hermanos.
Esto es hablar en Shibboleth. Cuando usted se arrepiente, miren lo que dijo este hombre: he pecado contra el cielo, contra ti. Me voy a levantar y voy a ir a mi padre. ¿Y sabe qué está haciendo el padre? Esperando con los brazos abiertos. Pero es necesario que reaccionemos, hermanos. Es necesario que aceptemos que estamos equivocados. Si es que estamos equivocados. Les digo, el 100% de los que estamos aquí, en algo estamos equivocados. Todos necesitamos arrepentirnos de algo que hemos hecho. ¿Y sabe cuál es la bendición, hermano? El Padre los está recibiendo en este lugar con los brazos abiertos. Les está diciendo: ven, ven, hijo, acércate, te voy a susurrar, te voy a decir cuál es la clave Jefté, cómo vas a pronunciar Shibboleth. Va a llegar el día en que le van a decir cómo se pronuncia. Di Shibboleth. ¿Y sabe quién le va a preguntar eso? La circunstancia, la dificultad, el proceso, el desierto. Le va a decir: a ver, di Shibboleth. Si usted no sabe decir Shibboleth, se lo va a tragar esa circunstancia, se va a consumir en el desierto. Pero para los que están llenos del Espíritu Santo, no importa dónde estés, si estás en la ciudad, si estás en el pueblo, si estás en el desierto, tú vas a poder decir Shibboleth, y de repente una corriente de agua te va a sacar de ese lugar. Eso es Shibboleth, el poder del Espíritu Santo, el lenguaje del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Pablo y Silas, dos hombres que hablaron Shibboleth. Ellos los habían encarcelado por predicar la palabra. Cuando sacaron aquel demonio de aquella mujer, se les cayó el negocio a aquellos unos. Es por eso que a muchos no les gusta este tipo de predicación. ¿Saben por qué? Porque se les cae el negocio. Porque cuando los espíritus salen de los hombres, empiezan a ver más a Dios y dejan de ver menos al hombre. Y al hombre que le gusta el aplauso, no le va a gustar. No le va a gustar porque ustedes van a quitar la mirada del hombre y van a poner la mirada en el Señor. Y esto le pasó a Pablo. Estos que estaban perdiendo dinero con esa mujer, se fueron y se quejaron. Y los encerraron y los metieron a la cárcel de más adentro. Allá al fondo, donde habían goteras, estaba húmedo, les pusieron un cepo con madera. Allá estaban ellos engrilletados. Pero ellos no estaban diciendo: ay, Señor, pero yo te he servido por años. Señor, pero si yo sané a aquel enfermo. Señor, pero yo fui a platicarle tu palabra a aquel hombre, a aquella mujer, se convirtieron. Eso no cuenta en ese momento, hermanos. ¿Sabe qué va a contar en ese momento? El Señor le va a decir: a ver, di Shibboleth. Y Pablo y Silas: este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Y Shibboleth, cayeron los muros. Cuando usted alaba al Señor, los muros caerán. No hay problema que va a sustentar, no hay problema que va a estar parado frente a usted, porque si usted canta en Shibboleth, cosas van a pasar. En clave Jefté, di la clave. ¿Cuántos de ustedes tienen teléfono? ¿Cuántos de ustedes le tienen clave a su teléfono? El que no sabe la clave no puede ver su teléfono. Solo el que tiene la clave puede ver su teléfono. Hoy en día la prueba de amor es dejarle la clave a la esposa o al esposo. El que entendió, entendió. Bien, hay que saber la clave, hermano. Y para entrar a la presencia del Señor hay claves. No es nomás de que vengo y quiero entrar a la presencia. Señor, ¿dónde estás, Señor? El Señor ahí está. Pero hay claves para poder ver su presencia, para poder oír lo que Él dice. Entonces, hermanos, ya vimos, hay que tener fe como Sadrac, Mesac y Abednego. Hay que arrepentirse como el hijo pródigo. Y hay que alabar al Señor como Pablo y Silas. Ellos hicieron, no solo dijeron, hicieron.
Ellos con sus hechos hicieron. ¿Y sabe qué es lo curioso? Cuando Pablo y Silas cayeron a aquellos muros, ellos estaban metidos entre ladrones, violadores, estafadores y todo eso. Estaban metidos en una cárcel. Ahí no hay gente buena. Y cuando cayeron los muros, el carcelero dijo: aquí me mato. Agarró la espada y ya se iba a matar, y le dijo el hermano Pablo: detente, detente. ¿Qué vas a hacer? Es que me dijeron que si uno de todos ustedes sale de aquí, a mí me van a matar. Y mira, ya no hay cárcel. ¿Cuántos se irían? Y Pablo y Silas les dice: tranquilo, aquí estamos todos. Ahora la pregunta es: ¿por qué ninguno de todos esos maleantes huyó? Salió corriendo. Estaban libres, podían salir huyendo. ¿Por qué nadie se fue? Porque la presencia del Señor estaba en ese lugar. La presencia del Señor, esa presencia que va a llamar al maleante, hermanos, esa presencia que va a llamar al pecador a querer estar aquí con nosotros. Una cosa es venir y otra cosa es querer estar aquí, querer quedarse. Hermanos, ustedes son clave fundamental en el reino de los cielos. Clave fundamental. Alguien tiene perdida hoy su alma y depende de usted que él encuentre su salvación. Tome en cuenta esto: de usted depende que alguien encuentre su salvación. Usted no lo sabe, Dios sí lo sabe. Dios ya tiene el ojo en alguien y lo está preparando a usted. Quizá usted ahorita esté pasando dificultad, pero entienda esto: está en proceso. Está en proceso porque va a ir a traer a su hermano caído. Lo va a traer, lo va a bajar del techo y usted va a estar también en la presencia del Señor. Empecemos a hablar Shibolet, hermanos. Empecemos a hablar en clave Jefté. Esta es una iglesia del nombre, que predica el nombre. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Creemos en el nombre, hermanos. Ahora la pregunta es: ¿por qué no se manifiesta el Señor entonces si creemos en el nombre? Creemos, pero aún no hablamos Shibolet. Aún seguimos diciendo Sibolet. Hay duda, hermanos. Les pongo este ejemplo. En una ocasión vino un pastor y levantó una obra aquí. Hizo en un edificio, rentó, pero su vecino rentó. El vecino que rentaba tenía una cantina. Y los hermanos aquí decían: es que es peligroso hasta para las hermanas, cuando salen los borrachos, insultan. Entonces el pastor dice: oremos para que el Señor haga algo y saque a todos estos de esta cantina y que cierren esta cantina. Y ellos oraron. Y el de la cantina oía que decían: estos quieren cerrar mi cantina. Y ellos cantaban y cantando. En una ocasión vino la lluvia y cae un rayo, hermano, ¡pum! Y ¡pum! Consumió la cantina. Y vino el dueño de la cantina y llegó delante del juez y fue a demandar, y llamaron al pastor. El de la cantina estaba aquí y el pastor estaba aquí. Y el juez le dice: a ver, díganme, ¿qué pasó? Y el de la cantina dice: estos le pidieron a Dios que quemara mi cantina. Y así terminó. Y el pastor dice: no, Dios no pudo haber hecho eso. Y aquí está lo irónico: un ateo diciendo que Dios hizo algo y un creyente diciendo que Dios no pudo hacer eso. Y así estamos. No somos creyentes, somos dudantes, dudamos. ¿Saben cuándo dejamos de dudar? Pueden orar por todos los enfermos, pero no oran con fe cuando uno de sus hijos está enfermo. Cuando uno de sus hijos está enfermo, ahí sí se ora con fe. Así es que veamos a cada uno de mis hermanos como que si fuera su propio hermano, su propio hijo. Cuando pidan oración, hermanos, no hay necesidad de decirles: hermana, directamente puede orar por mí. Hay grupos de WhatsApp, hay grupos aquí de la iglesia y a veces suben: hermanos, pueden orar por mí. Inmediatamente, si puede llamar a la hermana, llame. Y si no, ahí doble rodillas, ore. No hay necesidad, hermanos. A veces nos creemos tan divas, tan divos, que hay que rendirle pleitesía y pedirle el favor, hermano. Primero hay que mandarle una carta, un correo, hermano, cuando tiene tiempo de atender mi situación. No, hermanos, nosotros somos cristianos. En cualquier lado, en la calle, en la oficina, en el templo, donde sea, somos cristianos. Y ahí tenemos que aprender a hablar el lenguaje de Jefté, la clave Jefté, el lenguaje del Espíritu Santo. Bien. 2 horas más y nos vamos.
quiero mencionarles a algunos hombres que ellos sí hablaron en clave Jefté. Vamos a empezar en Isaías 43:7. Ahora, hermanos, los que hablaron en clave Jefté, ahí están plasmados en la Biblia. Ahora nosotros vamos a aprender a hablar en clave Jefté. Y yo quiero que lo lean y al mismo tiempo que lo crean. Isaías 43:7, ¿lo tienen? Amén. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Fuimos creados ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios. No, oigo Sibolet. Yo quiero oír Shibolet. ¿Para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios. A la mitad hay que volarle la cabeza todavía. ¿Para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Todos los llamados de su nombre. ¿Cuántos aquí han sido llamados de su nombre? ¿Cuántos creen que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Jesús es el nombre de Dios? ¿Cuántos han sido bautizados en su nombre? Ustedes fueron creados ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ya estamos empezando a hablar Shibolet. Todavía taquito se escucha, pero ahí va. Ahí va. Acompáñame, Efesios 1:12. Efesios 1:12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nuestra alabanza ¿para qué es, hermanos? Para la gloria. Y es la clave para entrar al reino de los cielos. Con esas ganas quiere entrar al reino de los cielos. Les voy a decir algo, hermanos, vean. Cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, ¿qué vamos a ir a hacer allá? Darle gloria, darle alabanza. Esa alabanza le va a ir a dar al Señor, mi hermano. Ese tipo de alabanza le va a dar al Señor. Hay que pensar, hermanos, créanme. Es difícil. ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo dice que toma la lengua y empieza el Espíritu a usar su lengua. Pero si ni usted puede usar su lengua, ¿cómo pretende que el Espíritu Santo use la suya? ¿Para qué fuimos creados, hermanos? Para la gloria de Dios. ¿Para qué es la alabanza, hermanos? Para la gloria de Dios. Oiga lo que dice Juan 11:4. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Para qué es la enfermedad, hermanos? Para la gloria de Dios. ¿Por qué no tiene tanta fe? ¿Por qué cree usted que la enfermedad es una dificultad? Empiece a hablar Shibolet. ¿Para qué es la enfermedad? Para la gloria de Dios. Entonces ya no nos quejemos de la enfermedad. Démosle gloria al Señor. Tú sabes qué estás haciendo conmigo, Señor. Tú sabes cuál es el proceso. Tú sabes qué tienes que mover en mi vida para yo darte la gloria todos los días. Así es que la enfermedad también es para la gloria de Dios. Vea lo que dice Juan 11:39. Ahí enseguida dice: dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Para qué es la muerte, hermano? Para la gloria de Dios. Ya estamos hablando Shibolet. Ya estamos hablando Shibolet. ¿Para qué es la muerte, hermanos? Para la gloria de Dios. ¿Para qué son nuestros hijos? Para la gloria de Dios. ¿Para qué es su ministerio? Para la gloria de Dios. ¿Para qué es la predicación? Para la gloria de Dios. ¿A qué viene usted a la iglesia? Para la gloria de Dios. Pues dele la gloria a Dios y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Bien, ya estamos hablando Shibolet, hermanos. Ya estamos hablando el lenguaje del Espíritu. Por eso hoy no se asuste usted si el Señor toma su lengua. No se asuste. Esto es el lenguaje del Espíritu. Esta es la idea que Dios tiene para que usted haya venido hoy. Es la idea que Él tiene. Darle el Espíritu Santo para llenarlo de poder. Y me seréis testigos, dice el Señor, en Samaria y Judea. Pero primero recibiréis poder.
ese poder que fue declarado allá en el Antiguo Testamento, hermanos, lo que dijo Joel, sobre todo hombre se derramará el Espíritu Santo. Bien, clave, aquí está la clave. Hay una clave para entrar al reino de los cielos. Paso número 1 para entender esa clave. Colosenses 3:17. Dice la palabra del Señor. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que haga, sea de palabra, o sea que esté orando o diciendo, o de hecho, todo lo que usted va a hacer, hágalo ¿en qué nombre, hermanos? Bien. Está poderoso esto aquí arriba, hermanos. En el nombre de Jesús. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y todo lo que usted haga lo va a hacer en ese nombre, en el nombre de ese único Dios. ¿Cuál es ese nombre? Por eso que todo lo que haga, sea de palabra o sea de hecho, si va a reprender un demonio, ¿en qué nombre? Si va a imponer manos al enfermo, ¿en qué nombre? Si quiere milagros en la iglesia, ¿en qué nombre? Si va a ser bautizado, ¿en qué nombre? Eso es hacer todo de palabra, de hecho, en el nombre de Jesús. Ahorita el Señor ya le entregó la cajita. Ahí viene, dentro de esta cajita viene la llave. Paso número 2. Primer paso, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Segundo paso, Mateo 16:19. ¿Lo tiene, hermano? Dice, el Señor le está hablando a Pedro y le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué estamos buscando? La clave, la llave. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien. El Señor le está diciendo a Pedro: Pedro, a ti te daré la llave de los cielos. ¿Para qué sirve una llave? Para abrir. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Ok. Oigamos, el Señor le dejó una llave a Pedro, pero le dijo a Pedro: pero tranquilo, no vas a ir a dar la llave así nomás, porque no funciona así. Primero ve a Jerusalén y espera ahí hasta que seas investido del poder de lo alto. Y se derramó el Espíritu Santo sobre ellos el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo hacía que ellos hablaran en otras lenguas. Y entonces se levanta Pedro en medio de todos. Y Pedro usa la llave. Esa llave que el Señor le dejó a Pedro. Con esta llave vas a entrar al reino de los cielos. Pedro, levantándose juntamente con los 11 en medio de toda aquella multitud, que habían como 3,000, usó la llave y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos hay arrepentidos aquí? ¿Cuántos hay bautizados en su nombre? Ahora es necesario que reciban el don del Espíritu Santo. Si quiere entrar al reino de Dios, pelee por el don del Espíritu Santo. Arrepiéntase, hermano. Si usted no está arrepentido, hoy es el día. Hoy es el día de tu salvación, dice la palabra. Bautícese en el nombre de Jesús. Pero usted no se va a bautizar en el nombre de Jesús si primero no está arrepentido. Es como enterrar a un vivo. Si usted entierra a un vivo, va a sufrir. Imagínese estando enterrado vivo, hermano, debe ser algo horrible. Va a sufrir ese. O sea, no se trata nomás, venga, te bautizo en el nombre de Jesús, ya. No,
Es un simbolismo, pero para dar ese paso primero tiene que arrepentirse. ¿Y cómo se va a arrepentir si no ha tenido un encuentro con el Señor? Cuando usted tiene un encuentro con el Señor, sus pecados son vistos. La lámpara es puesta en su corazón. Aquí está tu pecado, y el Señor le dice, pero yo te perdono, y empieza el Espíritu Santo en usted. Y eso es lo que Dios quiere, obediencia a su palabra. Es fácil. Todo lo que haga, hágalo en el nombre de Jesús. Arrepiéntase, bautícese en el nombre de Jesús y reciba el don del Espíritu Santo. Y recibiendo el don del Espíritu Santo, usted va a entrar diciendo, Shibolet. Porque el que recibe al Espíritu Santo, nadie puede decirle al Señor, a Jesús Señor, si no es por qué. Ese es el tema que está tocando el hermano pastor. Nadie puede decirle a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Para decirle a Jesús Señor, primero tiene que estar lleno del Espíritu, porque el Espíritu da testimonio al Espíritu. El Espíritu Santo le va a decir, he ahí tu Padre, he ahí tu Salvador, he ahí tu sustentador, he ahí tu Dios Todopoderoso. Eso se ve por medio del Espíritu. No podemos decir, mi Dios es todopoderoso. En palabras se puede decir, pero creerlo, solo el Espíritu. Porque no podemos ver la grandeza de Dios si no es por el Espíritu. El cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El cielo está contando la gloria de Dios. ¿Por qué no lo puedo ver? Porque no estoy lleno del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, ve una abejita volar y usted se quebranta y dice, el poder de Dios. El poder de Dios. Usted mira a un hermano venir y quebrantarse en este lugar y uno dice, ese es el poder de Dios. Cuando vienen aquellos hombres y dicen, yo nunca voy a ir, nunca me voy a hacer evangélico, yo les digo, más grandes he visto caer. Más grandes han dicho que no, y ahí los miro después, puras Marías Magdalena. Ay, Señor, Señor. El Señor quebranta al que quiere quebrantar. Tal vez su esposo, tal vez su esposa, tal vez sus hijos están diciendo, yo no quiero saber nada del evangelio. Pero ustedes con sus actos van a predicar el evangelio. ¿Saben por qué? Porque ustedes hablan Shibolet. Porque cuando ustedes hablan van a hablar con amor. Cuando ustedes hablan van a hablar con paz. Cuando ustedes hablan van a hablar con regocijo. Y cuando sienta ese esposo, ese hijo, esa esposa, de repente una corriente va a pasar, que es el Espíritu Santo, y lo va a traer a este lugar. Pero eso solo Dios lo hace, hermanos. Nadie de nosotros, solo Dios lo hace. ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo de Dios? Que se haga conforme a su fe. Póngase de pie, hermano. Y el que venga a este lugar, venga creyendo, hermanos. Si no viene creyendo, viene de balde. Venga creyendo que el Señor está aquí y le va a llenar. Venga creyendo que el Señor está aquí y le puede sanar. Venga creyendo que el Señor está aquí y puede resolver esa situación en la que usted se encuentra. Venga, hermano. Venga a sentir ese